Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Frente a Frente. Gabriel Fernández y yo, Luis Vázquez, vamos a comenzar a desandar esta media hora esperando despertar su interés. Gabriel, ¿cómo andas, Luis? 9 de julio de 1816, 9 de julio del 2009, el gobierno se apresta a recordarlo mucho. Va a haber hay un desfile, ¿no?, en las calles porteñas, pero hay otra cosa más trascendente. Se viene el bicentenario del 25 de mayo. ¿Qué pasó el 25 de mayo? ¿Qué pasó el 9 de julio? Cuando a 2 siglos de haber sucedido este hecho, toda Latinoamérica es considerada como una zona emergente. Con una economía y con una política que depende de los grandes centros de poder. ¿Es válido celebrarlo como una fecha de la liberación, el 25 de mayo? Es probable que sean caminos, ¿no? Tanto el 25 de mayo como el 9 de julio y los 200 años a lo que hace referencia. Yo tengo la percepción que de hace unos 10 años a esta parte, América Latina inicia algo de aquel Ayacucho, algo de aquellas luchas que le permiten diseñar un futuro unido. Ahora, ese futuro deberá ser construido y hay que ver cómo las fuerzas que pretenden mantener a nuestras economías atadas al centro imperial siguen desarrollando su accionar en nuestro interior. Pero el surgimiento de algunos gobiernos populares en América Latina que toman aquellas banderas y las ponen en el presente, creo que es un tema interesante para observar el futuro. Bueno, hay un invitado especial. Sí, señor. Vamos a consultarlo. Le agradecemos la presencia de Raúl Isman. Raúl Isman es escritor, es docente, periodista, dirige la revista Redacción Popular por internet. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, aquí estamos con Luis, en Frente a Frente, tratando de hincarle al diente al significado del 9 de julio. Estuviste estudiando a fondo, ¿no?, esta fecha. Reestudiando muchos significados, porque en la historia todo tiene múltiples resonancias. Y si vamos a establecer algún paralelismo con la actualidad, el 9 de julio de 1816 era un momento de enorme crisis. Venía la amenaza realista desde el Alto Perú, eran fuertes los realistas en Montevideo, el Congreso de Viena había plasmado la derrota napoleónica en Europa, y el director supremo, expresión del centralismo porteño en Buenos Aires, el que había llamado al Congreso de Tucumán, Carlos María de Alvear, tenía en mente 3 salidas, las cuales ninguna tenía que ver realmente con la independencia: negociar con España, poner un príncipe incaico, o bien negociar con Gran Bretaña como nuevo poder emergente. El 9 de julio es un primer grito de independencia, pero puesto desde una élite que buscaba la independencia más allá de las tendencias centrífugas que existían. Por ejemplo, el hecho de que encolumnados en la perspectiva artiguista, la perspectiva popular, de movilización de masas que encabezaba José Gervasio Artigas en la banda oriental, las provincias que luego fueron argentinas, de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba, no quisieron participar de ese Congreso de Tucumán. Te pido, es tan vasto el tema que podamos comenzar a sintetizarlo. Yo el otro día estaba leyendo un poema de Borges que es uno de los pocos que considera como bueno, que es el poema conjetural, que es la huida de Laprida, perseguido por las hordas, entre comillas, de Félix Aldao, un sacerdote que peleó por la independencia, que se lo consideró muy feroz, y mientras huye, Laprida le dice: yo que le he dado la libertad a estas crueles provincias. Y el poema termina con la muerte terrible de Laprida. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué, como estás diciendo vos, fue nada más que un nacimiento? Después entró la anarquía del año 20, todo ese disparate, y la Argentina se pudo organizar, sí lo hizo,
a partir de su primer presidente, que fue Bartolomé Mitre, después de la guerra con el Paraguay, que devastaron a todo el Paraguay, ¿no? Así es, bueno, creo que ahí se ve claramente en el poema y en los conflictos posteriores la contradicción entre un proyecto popular que tomase en cuenta las particularidades de las masas del interior y un proyecto impulsado básicamente desde Buenos Aires que implicaba una mirada elitista, eso de las hordas, la barbarie, esa visión sarmientina de la civilización puesta en Europa y trasplantada de Europa hacia Buenos Aires contra el interior, que era solo el desierto, la barbarie, etcétera, etcétera, fue el proyecto que triunfó. Bartolomé Mitre fue presidente luego de la traición de Urquiza, que en la batalla de Pavón se la regala a Mitre en el año 1862. En Cepeda había ganado él. En Cepeda había ganado Urquiza, la expresión del interior federal, y en la batalla de Pavón le regala el triunfo a Mitre, que impone la civilización a sangre y fuego. El civilizado Sarmiento le va a escribir después a Mitre: no ahorres sangre de gauchos porque ese es el mejor abono de la tierra. De algún modo esos dos proyectos siguieron peleando a lo largo de toda la historia argentina, más allá de las diferencias de contexto histórico. No es lo mismo el siglo XIX, en que la Argentina se está insertando tímidamente en el capitalismo mundial, que los principios del siglo XX, donde las masas irigoyenistas reclaman integración política, con la década del 40 en que las masas obreras reclaman y consiguen derechos sociales. Pero de algún modo también está la reivindicación que hacen los antiperonistas de la bandera sarmientina, civilización y barbarie, colocándose ellos en el lugar de la civilización y adjudicándole a las masas peronistas la condición de bárbara, implica que civilización y barbarie es una polémica constante. Claro, es interesante.